Pero vos mirás que hoy tenemos una base monetaria de cerca de 8.000 millones de dólares y compramos reservas por 7.000 millones de dólares. Es decir, que hoy tenemos cubierto el 87,5% de la base. ¿Y eso qué tiene que ver con el tipo de cambio o con el cepo? Eso tiene que ver que al tipo de cambio de mercado estás a un tiro de dolarizar. Bueno, para comprar ¿A un tiro de dolarizar? A un tiro. Pero fíjate esto, el problema no es que vos eso ya lo tenés, por decirlo de alguna manera. Ahora, te falta limpiar el resto de los pasivos remunerados, o sea, hay que seguir trabajando con el tema de los encajes remunerados, o sea, en realidad de los pases. Sí. Y lo otro que vos necesitas es una reforma del sistema financiero para que no sea vulnerable a una corrida. Argentina no será dolarizada. Al menos no por ahora. Lo que alguna vez fue la promesa más emblemática de Javier Milei, hoy parece tambalearse antes siquiera de haber comenzado. Durante la campaña presidencial, el economista libertario irrumpió en la escena política con una propuesta disruptiva: eliminar el peso, cerrar el Banco Central y adoptar el dólar como moneda oficial. Pero las cifras y la realidad, como suele ocurrir en economía, tienen su propia lógica. Con más del 55% del apoyo electoral, Milei se enfrentó de inmediato a un país sumido en una crisis devastadora. La inflación supera el 140%, 4 de cada 10 argentinos viven en la pobreza y el Banco Central, lejos de ser un motor económico, agoniza con reservas en rojo. En solo 2 meses, las reservas internacionales cayeron de 25.225 millones de dólares a 21.102 millones. Esa pérdida de más de 4.000 millones en tiempo récord dejó una señal clara: no hay dólares suficientes para dolarizar. Las promesas de campaña se enfrentan a una paradoja cruel. Para dolarizar necesitas dólares, y Argentina no los tiene. Es un bucle sin salida. El nuevo ministro de Economía, Luis Caputo, tiene sobre sus hombros una carga compleja: reforzar la narrativa de Milei o aceptar el pragmatismo que impone la realidad. Y aquí es donde todo se complica aún más. Dolarizar un país no es solo imprimir billetes con la cara de Washington. Implica eliminar por completo la base monetaria local. Eso significa retirar todos los pesos de circulación y reemplazarlos con dólares genuinos, que en este caso deberían provenir de reservas oficiales. Sin embargo, aunque una parte importante de la economía argentina ya opera en dólares, desde la compra de autos hasta transacciones inmobiliarias, esos billetes no están dentro del sistema bancario. No están disponibles para el gobierno. Son dólares, debajo del colchón, fuera del radar fiscal y del alcance del Estado. Según cifras recientes del INDEC, los argentinos poseen alrededor de 264.000 millones de dólares en ahorros, pero apenas 15.000 están depositados en bancos. El resto permanece oculto, fuera de control y lejos de cualquier intención de ser utilizado para un proyecto de dolarización. En otras palabras, hay dólares, pero no son del Estado. Y la desconfianza histórica hacia el sistema financiero argentino hace poco probable que esos fondos regresen al circuito formal. Además de este problema estructural, Milei enfrenta amenazas externas que podrían sepultar su ambiciosa propuesta. México y China, 2 socios comerciales fundamentales, han dejado entrever que podrían aplicar represalias si Argentina rompe relaciones diplomáticas y comerciales. La pérdida de esos mercados tendría un efecto devastador en las exportaciones, agravando aún más la escasez de divisas. Y en un contexto donde la economía argentina depende en gran medida del comercio de granos y energía, cerrar esas puertas no es solo un error político, es una condena económica. Por si fuera poco, el panorama climático ha jugado en contra. Una de las peores sequías en años redujo drásticamente la producción agrícola, disminuyendo los ingresos por exportaciones de granos. Mientras en 2022 Argentina recaudó 57.000 millones por venta de cereales, este año esa cifra se desplomó a apenas 24.000 millones. Y aunque se espera una leve recuperación hacia los 36.000 millones, el daño ya está hecho. Sin esas divisas, cualquier intento de dolarización se convierte en una quimera. Frente a este escenario, la elección de Luis Caputo como ministro no fue casualidad. Con experiencia en el manejo del FMI y una visión más moderada, Caputo representa el ala pragmática del nuevo gobierno.
Durante la campaña, incluso llegó a oponerse abiertamente a la dolarización y al cierre del Banco Central. ¿Por qué entonces fue elegido por Milei? Para muchos, es la señal más clara de que el presidente está dando un giro silencioso hacia el realismo. Un cambio de estrategia que podría marcar el principio del fin para su promesa más disruptiva. La figura de Caputo no solo representa un cambio de tono en el discurso, sino también un mensaje al mercado internacional: Argentina busca recuperar la confianza. Pero eso tiene un precio. Y ese precio podría ser abandonar la promesa de dolarización, al menos por ahora. Incluso medios como el Financial Times han analizado este giro con lupa, señalando que Caputo es visto como una figura del establishment, alineada con Mauricio Macri y las políticas tradicionales. En otras palabras, su presencia podría ser una forma de tranquilizar a los inversores mientras Milei ajusta su rumbo sin admitirlo públicamente. La dolarización, que antes era un símbolo de ruptura total con el pasado, ahora se transforma en una meta difusa, lejana, casi utópica. Algunos analistas aseguran que, si llega a concretarse, no será antes del tercer año de mandato. Pero hay un problema aún mayor: para dolarizar, Milei necesita modificar la Constitución. Y sin el respaldo de las cámaras, eso es prácticamente imposible. Es decir, su proyecto estrella está cercado desde lo legal, lo económico y lo político. Además, adoptar el dólar implicaría una pérdida absoluta de control sobre la política monetaria. Significa que el país no podría imprimir dinero, ni ajustar su tipo de cambio, ni reaccionar ante crisis como lo hacen hoy otras naciones. Esto haría que cualquier shock externo, una recesión global, una crisis en Estados Unidos o una caída en el precio de sus exportaciones, afectara a Argentina con el doble de fuerza. Sin herramientas de defensa. Sin colchón. Y hay más: la producción nacional se vería duramente afectada. La dolarización implicaría rigidez cambiaria y monetaria, pero no resolvería los problemas estructurales como la alta presión impositiva o la falta de competitividad. Muchas pymes no sobrevivirían al nuevo esquema. Y mientras tanto, el poder adquisitivo de millones de argentinos podría desplomarse si los salarios no se ajustan con rapidez. En este contexto, los expertos advierten que la dolarización no solo es inviable en el corto plazo, sino que podría ser contraproducente. Lo que en campaña fue presentado como una cura milagrosa para la inflación, hoy se revela como una operación de alto riesgo, sin anestesia, sin consenso y sin financiamiento. Y peor aún, con posibles consecuencias geopolíticas que podrían aislar a Argentina en un momento donde más necesita aliados. La figura de Luis Caputo no solo representa un posible cambio de tono en el gobierno de Milei, sino también un mensaje calculado hacia los mercados internacionales y los organismos multilaterales. Argentina está abierta a negociar, pero con figuras conocidas. Sin embargo, ese mensaje tiene un costo político interno altísimo. ¿Por qué? Porque muchos de los votantes que llevaron a Milei al poder esperaban una ruptura total con la casta, y ver a Caputo de regreso en el poder se siente, para muchos, como una traición. No es menor el detalle de que Caputo fue responsable directo del mayor endeudamiento de Argentina con el FMI, un hecho que sigue siendo un trauma nacional. Así que la pregunta no es solo si habrá o no dolarización, sino si el gobierno tiene una narrativa suficientemente fuerte para sostener sus contradicciones. Lo cierto es que la dolarización, en términos reales, exige una serie de condiciones que hoy están muy lejos de cumplirse. Para empezar, Argentina tendría que retirar de circulación todo el peso argentino y reemplazarlo por dólares. Esto, en teoría, implicaría tener una cantidad de reserva suficiente como para intercambiar cada peso por un dólar o establecer una relación fija. Pero con reservas netas en números negativos y una deuda en aumento, esta operación es simplemente insostenible. Aun si se lograra un préstamo internacional masivo, la confianza del pueblo en el nuevo sistema sería frágil, y cualquier mal movimiento podría provocar una corrida bancaria o una fuga masiva de capitales. Incluso si se lograra una dolarización parcial, el país quedaría atado a las decisiones económicas de Estados Unidos. Y aquí viene otra alerta roja: al no tener control sobre su política monetaria, Argentina estaría a merced de las decisiones de la Reserva Federal.
Si suben las tasas en Estados Unidos, se encarecen los créditos, se frena el consumo, y eso repercute directamente en las economías dolarizadas como El Salvador o Ecuador, y eventualmente, Argentina. Es decir, el país perdería su soberanía económica en nombre de una estabilidad que ni siquiera está garantizada. Y mientras todo esto ocurre, los ahorros en dólares de los argentinos permanecen fuera del sistema bancario, escondidos en cajas de seguridad, casas o cuentas en el exterior. ¿Por qué? Porque no confían. Porque ya vivieron el corralito. Porque saben que los bancos pueden cerrar de un día para otro y congelar su dinero. Así que aunque el país técnicamente tiene muchos dólares, la mayoría no están disponibles para una conversión masiva. Están dolarizados, sí, pero en la sombra. Sin respaldo legal. Sin fluidez. Sin confianza. Además, no se puede hablar de dolarización sin mencionar las consecuencias políticas y comerciales que esto traería. Si Argentina se alineara por completo con la economía estadounidense, ¿qué pasaría con sus relaciones estratégicas con China y México? Recordemos que China es el principal socio comercial del país y México un aliado clave en América Latina. Si Milei decide romper lazos por razones ideológicas, podría perder acceso a créditos, mercados, inversiones, tecnología y materias primas. Eso no es independencia económica. Eso es suicidio comercial. Y aún falta hablar del impacto social. Porque mientras el gobierno debate conceptos macroeconómicos, la realidad en la calle es brutal. 4 de cada 10 argentinos viven en la pobreza. La inflación devora los sueldos mes a mes. Los jubilados eligen entre comprar medicamentos o comer. En este escenario, hablar de dolarización sin atender primero lo básico, la comida, la salud, el empleo, suena no solo imprudente, sino hasta cruel. Y lo peor es que, al abandonar o posponer la dolarización, el gobierno también pone en riesgo su capital simbólico. Porque ese era el emblema de campaña. Era el estandarte del cambio radical. Si eso desaparece, ¿qué queda? ¿Un ajuste más? ¿Una administración tradicional con un discurso incendiario? La diferencia entre Milei y sus predecesores, entonces, se diluye. Y eso, en política, se paga caro.